Acabamos de ver la clase de Goldman, el del curso de Goldman, acerca de la imprenta. Una cosa que me gustó mucho es esta última parte sobre el copyright. Yo no me había dado cuenta de que el problema del copyright tenía unos orígenes eh, tan atrás en la historia. Por ejemplo, que Starry Messenger, que es el libro de Galileo, el famoso libro de Galileo que él lo traduce como el mensajero sideral. Que lo Este, hace famoso. sí, sí, es ese libro que, bueno, es el que hace más famoso Galileo, sí. No sabía que había sido plagiado en muchas oportunidades y que para poderlo plagiar, las ilustraciones originales no habían podido ser reproducidas y ponían otras reproducciones. Y seguramente el texto tenía cosas que no eran las que debían ser, porque me imagino que el plagio era hacer otro libro, o sea, imprimir otra copia. Me imagino que en eso consistía el plagio. El plagio no es como nuestro plagio moderno, en el que tú escaneas el libro y lo eh, divulgas por otro medio electrónico. ¿De acuerdo? Ese es un tipo de plagio distinto. Este plagio se parece al plagio que hacían los cubanos. Cuando yo estudié, nosotros estudiábamos muchos libros hechos en Cuba. No sé si se habían dado cuenta de eso, pero estudiábamos mucho con, por ejemplo, ¿Te refieres el a libro de Ana. traducciones de la editorial Mir de Rusia? Sí, De sí, lo- sí. Pero había los libros de, es correcto lo que dice, los libros de física, el de Alan, de Resnick, lo copiaron sin pagar derechos de autor, era una cuestión de... Ah, Y también los de álgebra, por ejemplo, los de álgebra los copiaban. El FOMIN, el que yo tengo es una copia de la editorial Mir, vulgar, común y corriente, hecha en Cuba. Y entonces, pero se vendían aquí, epa, no vayas a creer que se vendían, pero son plagios, pero no, eran mucho pero más baratos. perdón, no, No, yo creo que los de la editorial Mir le lo- lo- pedían a los cubanos que traduzcan al sí, castellano. sí, 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 eran los candidatos Ah, a ingenieros y a matemáticos. Traducían del ruso al español y eso era parte de un convenio, digamos que legal, no le dominio. Este, Mm. yo me refiero es a libros americanos, el libro de física, con el que yo estudié la física uno que era Resnick y el otro, no me acuerdo, otro autor. Sigan, Este, Holly. un compañero mío que era un gran maestro de ajedrez, viajó a Cuba y él dijo, no, todos los libros que nosotros usamos aquí de matemáticas, de física, de química, allá los usan igual, pero copiados sin pagar derechos. Así es. Y aquí llegaban esos libros. Sí, Aquí llegaban y se vendían en los pasillos de la Universidad en Central. los pasillos de ingeniería, el pasillo de derecho. Ese vendían esos libros. Yo tengo libros de esos aquí, inclusive no solamente de matemáticas y de física, sino también de literatura. Vulgares, vulgares copias que, bueno, por supuesto, no vayas a creer que las páginas tienen, que son baratas, son No, baratas, sí, son son de copias baratas. calidad, Sí, pero bueno, ediciones de pero es baja un calidad. libro. Sí, son de baja calidad. Y a mucha honra, la revolución está liberando el conocimiento. Esa era la consigna. Eh, pero bueno, decía que me llamó mucho la atención esto del copyright en la conferencia de hoy. Y es interesante porque la otra cosa es que, por supuesto, la necesidad, o sea, el haber creado el producto crea la necesidad de aprender a leer también. Yo quiero saber lo que todo el mundo está sabiendo en este momento, lo que todo el mundo está discutiendo, y entonces tengo que aprender a leer. Entonces, es interesante también que esta explosión de libros en toda Europa también impulsó eh, un aumento de la literacidad en los europeos, De notablemente, la alfabetización. sí, de la alfabetización en Europa. Es interesante, ¿no? Y fíjate que en algunas buenas series de televisión sobre temas históricos, a veces tú ves a personas
de otra cultura. Por ejemplo, mucho se ve a turcos y árabes enseñando a leer a algún héroe europeo que no sabe leer y ellos lo están enseñando a leer, porque la cultura árabe tenía mucho más alfabetismo que la cultura europea, también curiosamente. Y comentarios. Por lo demás, me parece muy claro todo lo que dijo él. Ah, bueno, mire, yo te quería preguntar a ti en particular si tú conocías esa serie de Roberto Rossellini de los Medici. Yo la vi hace No, muchos años, no recuerdo mucho de ella, pero sí. Lo que pasa es que todas estas series de Roberto Rossellini eran súper interesantes, ¿no? Eh, pero sí, yo recuerdo esa, pero me llama la atención lo que tú decías, no lo había notado, pero es verdad que los actores hacían muy poco esfuerzo por actuar. No eran muy emocionantes, para decirlo de esa manera. Ese diálogo de este tipo eh, con ellos ahí es sumamente aburrido y los movimientos de él son mínimos y los tipos lo siguen de una manera monótona y sin ningún asombro le preguntan, y por casualidad no experimentaste peligros, así, en una forma tan absurda que parecen ingleses. En Sí, vez de parecer italianos, parecen ingleses. Además, ¿qué dice? sí, sí, no parecen italianos apasionados. Eh, no sé si eso lo llaman neorrealismo histórico. Creo que leí algo de que Rossellini publicó, ¿cómo decían? Como unas cosas justificando ese estilo, en fin. llama la atención, Gustavo, que tú dices neorrealismo histórico, pero creo que lo de Rossellini era porque él era del movimiento neorrealista en cine a raíz de cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, y ellos empezaron a hacer películas con las realidades de la vida. Entonces, digamos que la obra principal era una de las principales era el Ladrón de Bicicletas, donde los actores son Sí, gente que muy no son famosa. profesionales y es Claro. gente común y corriente, y algún actor intervenía, pero ese neorealismo es que el cine copia la realidad tal como es, y no es una cuestión de actores. Y en cambio Es verdad, aquí, hasta el punto, tienes tanta razón que es cierto, ellos se vanagloriaban de usar personas que no eran actores profesionales. Y es interesante porque algunas de esas personas que no eran actores profesionales llegaron a ser grandes actores. Después, posteriormente, sí, sí, sí. porque, bueno, tenían un talento natural para eso, ¿no? En Wikipedia conseguí esta referencia, o sea, yo no me inventé esto No, histórica, pues, bueno, es interesantísimo que se haya planteado eso. aquí dice que hasta ahora había, no sé qué fecha es esto, pero bueno, aquí En los mencionan que años sí a 50. Sócrates, Pascal, San Agustín, los Medici, Descartes, pero él tenía planeadas otras cosas, Diderot, la Revolución Industrial, ciencia, él no llegó a hacer esto porque creo que falleció, pero bueno, esto es un artículo grande donde habla de lo corrupta que estaba la sociedad o cómo lo veía él. A ver, esto lo tomé de la página de Wikipedia de la serie. Pero sí es cierto, Gustavo, que en algún momento ellos, el cine italiano Sí, y principalmente De también el cine Sica y europeo, Rossellini. sí, ajá, y, Sí, sí. Vittorio y, De Sica. Vittorio De Sica mucho lo hizo también, y usaban eso, usaban personas y posteriormente algunos grandes cineastas como Fellini también lo intentaron hacer ¿Cómo así, no? en Fellini Roma, mucho usar a la gente, usar a los personajes, usar a la ciudad como personaje. Y lo que tú mencionabas, muy importante, porque uno se olvida que el cine era muy épico, entonces el cine era sumamente épico y ellos pusieron la mirada del cine en la vida común, en los dramas de la vida común, en la vida común, la cosa que hace la gente en la calle, etcétera.
Eh, Muy interesante todo eso, la verdad. Ahora, aquí en la página de la serie, que como digo que en italiano era la edad de Cosimo de Medici, Cosimo, sí, es de Cosimo. eh, decía que como su razón para las películas, Rossellini creía que el cinema había llegado a una calle ciega, digamos, y, y que él necesitaba una educación para toda la persona, o sea, para librarla de los peligros de la especialización, ¿no? Y, y bueno, eh, sí, bueno, eh, o sea, yo creo que podemos ver algunas escenas de esas cosas de Rossellini, y no creo que vaya un día a mostrar toda una película. Yo no conocía esa fase de Rossellini, yo lo conocía solamente como cineasta comprometido Ah, con la ok, realidad. Esto es nuevo, este sí, aspecto histórico me resulta sí, nuevo. sí, 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 bueno, están disponibles en YouTube la mayoría de esas Ok, cosas de Rossellini, ok. eh, pero claro, tienes que tener una buena taza de café contigo.